Muy buen día o mediodía, ¿cómo les va? Esto es Consenso. Estamos en vivo hasta las 13 horas en la pantalla de TV con todo lo que dejó esta semana, con una sesión especial, también con el envión de lo que nos deja la segunda mitad del año, el cierre de las listas. Hay un montón de temas para conversar con este equipazo. En el último día de la semana, estos son los principales títulos. Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Los diputados analizaron el estado del sistema científico tecnológico nacional. En la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia se contó con la presencia de referentes del sector. Se abordó la situación tarifaria de los servicios esenciales. Esto pasó en la última sesión especial cuando se le dio media sanción a la Ley de Financiamiento Universitario, 158 votos a favor, 75 en contra, 5 abstenciones y la votación en general de los diputados. Les contamos de qué se trata. Y también se aprobó la Ley de Emergencia Pediátrica. Esa ley recibió 159 votos positivos, 67 negativos y 4 abstenciones. Hola Debbie, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bueno, muy bien, por suerte. Hola, Gonza. ¿Cómo andas, Meli? ¿Todo Un placer. en orden? Sí, todo Igualmente. muy bien. Bueno, a ver, ¿qué dejó la última sesión que aprobó todo, realmente todo lo que estaba previsto en ese temario? Gonza, vos estabas en la previa de la sesión, Sí. nos ibas contando el minuto a minuto, cómo finalmente se reunió este grupo de radicales que junto a Julio Cobos dijeron, me acuerdo las declaraciones que dio el diputado, dijo, nosotros también nos preocupa el equilibrio fiscal, pero también, y sobre todas las cosas, buscamos un equilibrio social. Sí, y además que recordemos, el diputado Cobos, que fue uno de los que integró justamente y que lo hace generalmente, siendo el vicepresidente primero o segundo, se me borró el dato si es el vicepresidente primero o segundo de la Cámara, después de Cecilia Moró, pero que estaba presente en la reunión de labor parlamentaria y cuando salió y habló en una especie de rueda de prensa, hizo un fuerte énfasis, en principio que no podía confirmar el quórum en ese momento y demás, pero hizo un fuerte mensaje respecto a la defensa del funcionamiento del Congreso. Eso como uno de los puntos principales. Y después, ante muchas consultas que hacíamos, las decisiones o las opiniones se tornaban mucho a el déficit fiscal cero y a la importancia que también tenían los proyectos, ¿no?, de las universidades, de lo que significa también la pediatría en la República Argentina, con el Garrahan como uno de los hospitales de cabecera, que inclusive en esto que se aprobó, que recordemos fue la emergencia pediátrica, uno de los artículos hace una nominación especial para el Hospital Garrahan para atender en alta complejidad en la República Argentina. Y eso le da un cierto respaldo, lo blinda a la hora de las partidas presupuestarias para asegurar su gran funcionamiento. Y el después, una agenda ya marcada para la semana próxima, en principio, y también las propias declaraciones del jefe de gabinete de ministros, Guillermo Franco, hablando en referencia, asumiendo un poco que no fue una buena sesión para el oficialismo. No, claramente, y después dijo todo lo que haya que votar, se va a votar y todas las cuestiones que fueron rechazadas por el Congreso de la Nación, me estoy refiriendo a las desregulaciones, se van a intensificar, o sea, van a avanzar de esa manera. 12 derrotas al hilo, podemos decir que se comió el oficialismo en lo que fue la sesión de este miércoles, porque, como bien hacía el repaso Gonza, se le dio media sanción a 2 proyectos, se dieron de baja 5 decretos, todos con la firma, si querés, de Federico Sturzenegger, más los emplazamientos. O sea, fue una sesión fue muy contundente, quiero decir el mensaje, porque muchos de los proyectos de ley o muchas de las votaciones se reunieron los 2 tercios. Y acá en diputados y en Senado es muy importante ese número, hay que tenerlo en cuenta porque ¿qué significa 2 tercios? Que si el presidente Javier Milei vuelve a votar algún otro proyecto de ley, la oposición te está haciendo saber, acá podemos blindar las leyes que votamos por un lado y por otro lado, ojo que si avanzamos con un juicio político, tenemos los 2 tercios también. Así que es un número en sí, más allá de lo que se aprobó, el mensaje es muy, muy claro. Y también otra cosa que logró con esto, o que viene logrando con esto Javier Milei, es
Creo que nunca desde la vuelta de la democracia, bueno, por ahí después del 2001 que hubo alguna ruptura de los partidos y demás, pero yo era muy joven, así que no voy a hablar de eso, pero por lo menos nunca en los últimos años, 20 años si querés, el Congreso había estado tan fragmentado y lo que logró Javier Milei es alinear a toda la oposición detrás de temas súper sensibles. O sea, no solo los alinea, los unifica, los empodera de alguna manera, por lo menos en lo discursivo, ¿no? No digo en los votos ni en las urnas. Y por otro lado, con temas súper sensibles y que incomodan mucho al gobierno, porque tenés que salir a responder por qué ajusto en el Garrahan. Salir a decir, me están queriendo voltear el gobierno, nadie se lo cree. Entonces lo complican. Porque además esto se produce en un contexto donde también se expresó la calle a través de distintos colectivos. Fue una semana donde primero empezó con el colectivo de la discapacidad, dejando en la puerta del Congreso una silla de ruedas inflable con personas que por sus condiciones mayormente no pueden trasladarse y movilizarse, que también contó en la plaza con el apoyo de muchos diputados que fueron a decir, incluso en números, che, esto no afecta el equilibrio fiscal, acá hay otra cosa, hay que repensar esto. Después se va a abrir un debate, si querés, más técnico, que es, ¿se puede ir la defensa de la ley, por ejemplo, para ver si se puede defender la ley de la emergencia en discapacidad, o no se puede porque el veto es uno solo y se unifican todas las leyes? No, finalmente eso se dividió en tres vetos o 3 documentos, así que se puede avanzar por separado. Que era como está bien, porque eso tan preciso yo no lo tenía. Sí. Después se produce una nueva concentración que nuclea a los jubilados al día siguiente, miércoles de jubilados, con otros colectivos que empezaron a aparecer, como los distintos grupos de personas que se sienten acorraladas con este modelo, sobre todo económico. Por ejemplo, los trabajadores del INTI, los trabajadores del INTA, los trabajadores de la salud, se movilizaron los trabajadores estatales también, empezaron como a unirse en esto que es el miércoles de los jubilados, y fue una concentración masiva. Después San Cayetano, que también dejó ahí un mensaje muy fuerte, un mensaje de fe, de esperanza, espiritual, pero la gran mayoría de las personas que estaban en la fila de San Cayetano estaban porque estaban sin trabajo. Es cierto, muchos de ellos no es que estaban sin trabajo en el último año, venían sin trabajo, pero no pueden reconectarse al sistema, y muchos de esos que están sin trabajo, si vos veías o analizabas, además te das cuenta que estaban o habían dejado de lado el cuidado de su salud y su alimentación. Entonces ahí de nuevo se pone de una manera muy contundente algo que es muy difícil de rebatir, porque vos podés ir con estadísticas de un lado, estadísticas del otro, argumentos de un lado, argumentos del otro. Y hubo otro fenómeno que pasó en medio, se quiere, digamos, de una manera un poco más lírico, ¿qué es lo que pasó con el streaming del CONICET? Ah, tremendo. Sí, el streaming del CONICET también dejó un mensaje ahí. Varios mensajes importante para tener en cuenta. Por ejemplo, ayer que se reúne la Comisión de Ciencia y Tecnología, que es, bueno, también quisieron de alguna manera cuestionar qué es lo que hacía el CONICET, dónde no ponía lo quisieron, el lo interés. Cuestionaron. Sí, algunas de las investigaciones del CONICET, y de repente tenías casi 90.000 personas online viendo el fondo del lecho marino. Podés mirarlo como quieras, pero eso fue un hecho, fue un dato. Hoy que estamos ante la ausencia de las precisiones para dar cuenta de los datos, eso me parece que es otra cosa que sucedió a lo largo de estos días que, me parece que empiezan a tener que tenerse en cuenta o a valorarse. Sí, y hay que insistir con algo. Si hay alguien que le está facilitando las cosas a la oposición, es el gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué avanza el financiamiento universitario, el Garrahan, la emergencia en discapacidad, el aumento de las jubilaciones por única vez, la actualización del bono? ¿Por qué avanza todo esto? Porque desde hace 2 años el presidente Javier Milei decidió que no haya presupuesto en la Argentina. ¿Qué significa eso? Que el Poder Ejecutivo maneja las partidas presupuestarias, los fondos, de manera discrecional y decide dónde ajustar y dónde no. Algo que se usó mucho en estos días fue, decidís poner plata para la CIDE y no pones plata para las personas con discapacidad. Por ponerte un ejemplo. Entonces es el propio gobierno el que le deja estos baches a la oposición para que diga, che, pará, no estás actualizando los salarios de los docentes universitarios, no estás actualizando el bono, no está...
Entonces es el propio gobierno el que le deja servida a la oposición que avance y con temas tan sensibles. Uno de ellos es el tema de las universidades. Sí, también. El tema de las universidades que se logró, tratar en la última sesión especial y que tiene que ver con el financiamiento. Ustedes recuerdan que fue uno de de las manifestaciones o movilizaciones extremadamente masivas, orgánicas, donde tenías ahí cruzados distintos colectivos, no solamente personas que habían formado parte de la educación pública, también había personas que se habían formado en la gestión privada, pero es como, bueno, hasta acá, esto no. En esa expresión quedó un poco incómoda la Unión Cívica Radical, porque es un partido que nace justamente en las aulas universitarias y no logra ubicarse prolijamente con ese tema. Ahí justamente te quería comentar esto de cómo impactaron porque no olvidemos que en medio de todo esto ayer se produjo, fue el plazo para la presentación de las alianzas electorales de cara a las elecciones nacionales, ¿no? Sí. Vos decías esto de la UCR, una de las banderas que dice tener es justamente la educación pública, la universidad es su lugar, si querés, el mundo universitario. El mundo universitario. De hecho, Martín Tetaz dio un discurso muy contundente en este sentido sobre por qué hay que defender las universidades, que aclaro esto, las universidades no es solo gente que va a estudiar, te hacen investigaciones, te atienden médicos, dentistas, gente que no tiene recursos va y se atiende en las universidades. Déjame hacer un pequeñísimo comentario a propósito de esto. Hoy justo, mirá qué importante por todo lo que estamos mencionando, hay un tráiler gratuito de la Facultad de Odontología en la zona de Flores que está dando atención médica gratuita y está colapsando porque si ustedes se fijan, esto es algo que me gustaría decir, lo primero que una persona descuida cuando la plata no alcanza es su salud dental. Y la salud dental, porque todos lo sabemos, porque todos hemos tenido que alguna vez hacernos algo en la boca, es muy costosa, es muy cara, porque precisamente casi todos los insumos que hacen a la salud dental son importados. Y eso no te lo cubre absolutamente nadie. Entonces vos te tenés que hacer un perno, una corona, un arreglo, no sé qué, y eso todo se paga. Lo que hace la Facultad de Odontología, que da una atención extraordinaria en tecnología y también la calidad humana del personal que atiende ahí, que son médicos consagrados que tienen sus propios consultorios, pero también atienden ahí, bueno, hoy están brindando atención 100% gratuita en un camión en la calle para las personas que obviamente no tienen otra alternativa y además para concientizar sobre esto. Vos te fijabas ayer en la fila de San Cayetano y la gran mayoría de las personas le faltaban piezas dentales. Es lo que decía justamente Tetaz en ese sentido, que es un indicador de la degradación. Exacto. Bueno, en este sentido hablamos de la UCR y lo que fueron las alianzas electorales. Hay dos gobernadores de la UCR que sellaron un acuerdo con el partido de Javier Milei, básicamente con Karina Milei, que es la que viene avanzando con las negociaciones, o venía avanzando pues ya venció el plazo. Y hay dos gobernadores de la UCR que acordaron con la Libertad Avanza. Uno de ellos es Leandro Esdero de Chaco y el otro es Alfredo Cornejo de Mendoza. ¿Sabes cómo votaron sus diputados el financiamiento universitario? ¿Cómo? Se ausentaron al momento de la votación. Estaban acá en diputados, se ausentaron al momento de la votación, se fueron. Sí. Pese a que el año pasado los tres habían votado en contra del veto presidencial. ¿Te acordás que este tema ya se había tratado el año pasado? Bueno, en 10 meses se ausentaron. Algunas consecuencias trajo lo que fue el acuerdo electoral. No así en otros casos que justamente haber quedado afuera le juega, si querés, a favor a la oposición. Claro. ¿No? Gonza, vos también trajiste información en placas. Sí, exacto, Meli, para hacer un repaso. ¿Sobre la emergencia pediátrica? Sí, básicamente el proyecto que es más conocido por la situación del Garrahan y para poner en números un poco también lo que mencionaba Debo en referencia a... lo que mencionaba Debo, me quedé pensando en lo de los emplazamientos. En lo que mencionaba Debo respecto a la cantidad de votos a favor que tuvieron las dos iniciativas, tanto universidades como lo que sucedió con la emergencia en pediatría, que recordemos tenía este apartado, este artículo donde trataba un poco de blindar presupuestariamente para el buen funcionamiento del Garrahan a este hospital que acabo de mencionar y que obviamente ahora tendrá que pasar por el Senado y después ver cuál es la situación en este sentido donde
posiblemente, lo ponemos en condicional porque no es nada asegurado, pero sí por algunas declaraciones y por cómo viene actuando el gobierno nacional en este sentido, exista la posibilidad de un veto presidencial. Ahí vemos los números. La emergencia pediátrica se votó con 159 votos a favor, 67 en contra y 4 abstenciones. Es decir, 2/3 de los presentes fueron los que votaron a favor de esta iniciativa. ¿Qué significa este dato y por qué lo remarcamos? Por esto que decía Debo. Bueno, si el gobierno nacional tiene la intención de vetarlo, también al mismo tiempo podemos observar que al haber obtenido una cantidad de votos holgados, vamos a decirlo, como está la Cámara hoy, este número es holgado, es tal vez más difícil pensar en un no blindaje a lo que puede llegar a ser la posibilidad de volver este proyecto a través de un veto presidencial al Congreso de la Nación. De aquí a que esto pase al Senado, a que se apruebe, a que pasen los 10 días desde que el Gobierno Nacional tiene el proyecto, el texto en la mano y que tenga la posibilidad de vetarlo, pueden pasar muchas cosas. Muchos diputados tal vez, puede pasar como con todo Debo, no estén a la hora de la votación, tengan que cambiar por una cuestión política su voto, esto es cierto, pero no deja de ser una buena balanza este número que vemos en pantalla de los 159 votos. Si mal no recuerdo, y Debo me puede ayudar, los 2/3 del cuerpo serían 171, si mal no recuerdo, 172. Ay, espera. Del cuerpo, ¿sí? Un colega me lo pasó, pero claro, no quiero, acá no estamos quiero hablando de los presentes, ¿sí? A ver, acá indica que, bueno, más allá de las 4 abstenciones, también vos tenés 172, porque se 172, redondea claro. para arriba. Se redondea para arriba 172. Si están todos los diputados, está bien, le faltan 12 votos para poder blindarlo realmente aquí en el Congreso. O 13 en realidad, 13 votos. Pero bueno, también al mismo tiempo hay que entender que en las sesiones no siempre están todos los diputados presentes. Por viajes, por cuestión de salud, por agenda, por lo que sea. Bueno, pero no deja de ser un dato importante. Vamos a la siguiente placa para seguir repasando los datos claves importantes. ¿Qué significa esta aprobación, esta media sanción en realidad, que todavía tiene que ir al Senado? Bueno, la emergencia. A partir de que esto se pueda llegar a publicar en el boletín oficial, que puede pasar un tiempo, todo va a depender de los tiempos del Senado. Por un año se declara la emergencia en el sector de la pediatría en la República Argentina, en el área pediátrica, pero también de las residencias. El sector de las residencias, que esta semana ha tenido su conflicto aparte, el Gobierno Nacional le dijo a 141 posibles residentes tienen que rendir el examen de nuevo porque hubo diferencias entre el examen anterior y el final en cuanto a los números, al puntaje final y porque se conoció este video donde un estudiante ecuatoriano con sus anteojos un poco podía encontrar la manera de copiarse. Es el argumento del gobierno para estudiar, indagar y volvieron a rendir. Y ayer o antes de ayer. 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 Y él En el Palacio de Libertad. Él fue con anteojos. Milei. No. El ecuatoriano. El ecuatoriano. Ah, pensé No que lo era había López visto Murphy. No, estamos hablando del Qué raro, el estudiante. el estudiante ecuatoriano que se sacó un promedio cercano al 9, cuando creo que durante su carrera en Ecuador había alcanzado un escaso 5 o 6. Sí. Y bueno, y volvió a rendir el muchacho. Y también lo que dijeron es que si él vuelve a sacar una marca alta, a pesar de la sospecha, puede entrar a las residencias. Claro. Después cada uno puede tener su opinión, porque claramente si vos te va mal en un examen vas a estudiar más. Y después también al mismo tiempo hay que darle la derecha al gobierno en un sentido de que existen las personas que se copian y que intentan sacar provecho. Eso no hay duda. Después cada uno tendrá su evaluación y su devolución respecto a esta situación. Pero digo, también está este proyecto marcado directamente hacia los residentes. Y al mismo tiempo, otro de los datos en la placa esta que estábamos observando es que jerarquiza, en uno de los artículos, el 4 o el 5, no recuerdo exactamente, jerarquiza al hospital Garrahan como referencia nacional en atención de alta complejidad. Que esto le da, lógicamente, la posibilidad de tener una apertura en la cuestión presupuestaria y el blindaje para asegurar la buena atención y su buen funcionamiento, sobre todo pensando en salarios, porque una de las problemáticas principales, y esta semana, y lo sumo al otro tema que estábamos hablando, vos mencionabas la ciencia. Esta semana me tocó hablar con María Laura
Mascotti. Ella es profesora, es una profesional en biología, en ciencia. Es investigadora del CONICET, la premiaron por una investigación de las células humanas y demás. Y dentro de la explicación de lo que ella mencionaba, cómo es importante la ciencia, porque obviamente hay muchas personas que están en contra del tema de que el Estado financie y demás, ella hablaba de la importancia de poder tener una cierta identidad y de no depender de nadie a la hora de las investigaciones. Y al mismo tiempo, algo que me gustó mucho y que tiene que ver con esto que vos mencionabas del stream que se realizó del CONICET con esta empresa internacional, de que ella decía como autocrítica, es cierto que nosotros, los científicos, los representantes de la ciencia, no tenemos una cercanía con la sociedad. Si nos ponemos a pensar, tal vez las noticias que se conocen es gracias a los medios de comunicación. Es gracias a que el medio de comunicación llama a los científicos, los pone al aire y ahí cuentan cuando son premiados, cuando se hace una investigación. Ahora, después es cierto que hay, lo decía ella como investigadora del CONICET inclusive, hay una lejanía con la sociedad, ¿sí? Del científico con la sociedad. Es una autocrítica que hacía ella desde adentro, desde el sector. En referencia, podemos tomarlo a que no hay una aparición tal vez más mediática o más cercana como sí los políticos o muchas otras personas. No quiero hablar sin saber, pero a ver, se supone que hoy justamente están dadas todas las herramientas para que todos tengamos, está absolutamente democratizado el acceso a la información de lo que sea. Si el propio CONICET lleva adelante una investigación de células, no sé si ellos tienen un newsletter donde publican o donde democratizan lo que están haciendo o en qué están o qué tipo de investigaciones, independientemente de la cobertura que se pueda hacer de los medios hacia ellos. Digo, desde dentro del CONICET hacia afuera, yo no lo sé. Es que eso lo vas a buscar vos, Meli. No, pero como interesada en el tema. No, pero justamente sería muy fácil de proponer, o sea, eso es muy fácil de revertir. Justamente hoy en esta época es muy fácil de revertir. Digamos, después depende de cada uno si se mete ahí y si busca, más allá de la información, si busca conocimiento. Ahí esto es más cercano lo del mar. Esto me da la sensación de que es una cercanía. Bueno, pero de ¿qué se mostrar valoró un poco del más. stream? Además de estar mostrando en tiempo real, casi como si estuvieses adentro del submarino, se valoraba que estaba el científico del otro lado del chat contestándote, no, si esto que encontramos es una especie no sé cuánto, no, ahora estamos a tanta profundidad, estamos encontrando muestras de aguas que tienen tanta contaminación, encontramos resto de plástico, mercurio, lo que fuere. Entonces, vos, o sea, eso es lo más o sea, el acercar un área del conocimiento a la sociedad es lo más fácil de revertir. Después está en la sociedad, si quiere hacer doble clic y profundizar y buscar conocimiento. Buscar conocimiento es lo distintivo. Buscar información está al alcance de todos. No, por eso, igual vos misma lo estás diciendo, revertir. Decir que se necesita más de este tipo de acciones. Yo lo digo porque es algo que dice la científica. Yo no lo sé. A mí justamente me recontra copan y me interesan los temas y yo en general busco esas cosas. A mí me divierte, lo busco. Justo es algo que a mí me interesa. Lo mismo en su momento la justicia decidió con el sitio oficial donde publicaba fallos en un lenguaje más llano, más comprensible y tuvimos todos acceso a lo que resolvía la justicia, porque antes también se daba esa cuestión también de la barrera, si querés, de los tecnicismos. El lenguaje encriptado, como le decía Federico Delgado. Claro. Pero está bueno, este tipo de acciones están buenas. Y también la recepción y la respuesta de los científicos a través de un micrófono, a respuestas del chat, por ejemplo, porque hoy el stream básicamente es una herramienta muy importante de comunicación y de cercanía. Tal cual. Me gustó mucho ese concepto. Y por último, bueno, lo que se especula desde la Oficina de Presupuesto de aquí del Congreso es que el gasto para este proyecto anual sería de un poquito más de 133.000 millones de pesos anuales. Por eso también es bueno hablar de números cuando hablamos de quienes defienden para tener como más precisión. Claro. Bueno, tengo que hacer una pausa cortita, gracias Gonza, porque placer, vos Meli. Ahora este segundo cuatrimestre de... Me voy a descansar para después estar con el señor Mauricio cantando. No, y ahí tenés que Siempre descansar. nos deja un rato, no nos soporta, se desintoxica. Chau, anda a tomar unos mates. Nosotros ya regresamos con la gran Debbie acá, poniéndole el pecho a las balas.
Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas.
Bueno, seguimos adelante con el programa y estábamos hablando de lo que pasó esta semana, no la semana pasada, esta semana con la sesión especial, con estos 12 temas que finalmente lograron aprobarse y con las derivaciones que toda esta cuestión tuvo. También se avanzó con la Comisión Libra, que es otro de los temas que se trató allí en la sesión. ¿Y qué se viene para la semana próxima? ¿Se viene la famosa sesión, o eso por lo menos nos adelantaban esta semana los diputados, esta famosa sesión para ver si se puede insistir o no insistir con los vetos? Bueno, primero esta semana va a ser la semana de los emplazamientos, si querés. Porque como vos decías, fueron emplazadas varias comisiones, entre ellas la de Presupuesto y Hacienda, que preside José Luis Esper, que la mantiene cerrada justamente para no avanzar con los proyectos de ley que impulsa la oposición. También se emplazó a la Comisión de Energía. En estos dos casos, ¿para qué? Para avanzar con los dos proyectos que impulsan los gobernadores, que por un lado buscan que se coparticipen los fondos, los ATN, que son los aportes del Tesoro Nacional, y por otro lado, para que parte de lo que se recauda por el impuesto al combustible también se lo gire a las provincias. Así que eso se va a dictaminar, perdón, no sé si dictaminar, tengo que ver bien las fechas, se va a empezar a tratar esta semana en comisión. Y por otro lado, esto que vos decías que tiene que ver con la Comisión Libra. Recordemos esto. La Comisión Investigadora por el caso Libra viene trabada desde hace 3 meses. El objetivo de esta comisión era básicamente abordar lo que pasó aquel 14 de febrero. ¿Qué pasó ese día? Javier Milei, a través de su cuenta de Twitter personal, que recordemos que un presidente es presidente las 24 horas del día, los 365 días del año, difundió un tuit que te invitaba a invertir en lo que terminó siendo una estafa. ¿Qué quieren hacer los diputados a través de esa comisión? Investigar si el presidente cometió fraude o no. Obviamente desde Casa Rosada te dicen que no hubo fraude, Mónica Frade, fraude. Pero si bien te dicen eso desde Casa Rosada, hay cosas que uno no entiende, y es por qué el presidente no denuncia a aquellos que lo hicieron caer en ese fraude. O sea, si él fue víctima de eso. Si él también fue una víctima, ¿por qué no aprovecha esta situación? Exactamente, y por qué no aprovecha la comisión para venir a rendir cuentas acá al Congreso, él o su funcionario, ¿no? Claro. ¿Me das un segundo? Te doy Hacemos 2 una pausa segundos. porque nos vamos a conectar con nuestro próximo invitado. Diputado Zapata, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días, Melina. Muchísimas gracias por invitarme a su programa. Con gusto, como siempre. Para nosotros también es un gusto estar con usted, y ahí vemos que nos está mostrando, de hecho, este edificio, pero de afuera. Nos está regalando la cúpula del Congreso con un día muy, muy soleado. Podemos actualizar en cualquier momento. Bueno, diputado, le quería consultar sobre la última sesión que hubo esta semana. Usted ahí también aprovechó unos minutos para referirse a la cuestión de mediáticamente conocido el señor del tabaco. Ahí se hizo todo un descargo a propósito de esto, así que bueno, quería escucharlo un poquito sobre eso. Bien. Yo planteé cuestión de privilegio, que durante el año pasado he sido objeto de una persecución iniciada a partir de mi negativa a conversar o a acordar con el señor Darío Pulenta, que es el CEO de Mazarín Particulares. Yo tengo una visión propia, tengo experiencia en el sector y lo que es fundamental del tabaco y algo de experiencia también en impuestos. A partir de eso, yo fui objeto de una persecución mediática y hasta recibí denuncias penales. Planteé el año pasado, creo que fue el 21 de mayo, la cuestión de privilegio, porque consideraba que esta persecución obedecía al hecho de que yo planteaba una opinión, una postura distinta, o sea que está íntimamente relacionada con la inmunidad de opinión consagrada en el artículo 68 de la Constitución, y luego de eso vino, por supuesto, el pronunciamiento judicial. Las denuncias que recibí llegaron a Comodoro Pi, intervino el fiscal Rívolo y el juez Rafeca, ambos en extensos dictámenes. Se decide rechazar la pretensión, porque no existe ningún tipo de delito, y lo único que hice yo es tratar de ser un buen diputado, o sea, defender una idea o exponer una idea o un camino diferente ante las opciones para tratar. Se volvió a Salta
y la denuncia fue desestimada. Tratándose de un hecho nuevo y que en los pronunciamientos judiciales se hace expresa mención a que la denuncia, o se hace la correlación a que el objeto de la denuncia estaba vinculado con mi inmunidad de opinión, es que volví a plantear la cuestión de privilegio. Pero aproveché también para ilustrar el nefasto resultado que tuvo la sanción o el cambio del capítulo de impuesto interno referido a los cigarrillos. Primero, se hablaba de que se iba a recaudar 500, 1.000 millones de dólares más y no se recauda más. La instalación obedeció a decir que el señor del tabaco no pagaba un impuesto, que era el impuesto mínimo a los cigarrillos. Diputado, No solo en un primer lugar ese artículo lo había puesto la propia Casa Rosada, el propio gobierno de Javier Milei, y después el propio gobierno sacó ese artículo. Claro, sí, Ah. decidí bajarlo porque, digamos, desde el oficialismo no se quería tratar, un poco por las luces que aporté a determinada oscuridad y por la duda del buen resultado que podría tener reforma. Pero la instalación, les repito, la instalación del tema, el caballito de batalla mediático era que había una persona que no quería pagar el impuesto mínimo interno a los cigarrillos. Esa persona, el señor del tabaco. Bueno, ¿qué hizo la ley? ¿Qué es lo que aprobó todo lo que yo le llamo el grupo Tuco, porque se llevan bien con Pulenta, que es el CEO de Mazalín? Eliminaron el impuesto mínimo, no hicieron nada para cobrarlo, lo eliminaron. También se llenaron la boca de que había evasión, consagraron una evasión del 20% del precio de los cigarrillos a través de un artículo 229, que está incluido en la ley base, pero que no tiene razón de ser y es tremendamente contradictorio. Bueno, igual su presidente dice que los que van impuestos son héroes, así que... Bueno, escúcheme, yo le estoy hablando de la técnica legislativa y un caso especial por el cual yo fui atacado y que el pretexto para instalar la reforma era que había un evasor. La evasión se consagra por ley y le voy a explicar por qué. El impuesto a valor agregado, si usted lee la ley 2631 en su texto ordenado, la ley de impuesto interno y la ley de impuesto de emergencia del cigarrillo establecen que la base imponible es el precio de venta. Y el artículo sancionado establece que puede haber una diferencia entre el precio de venta que usted paga en el kiosco y el precio de venta declarado por la fábrica hasta un 20%. Ese 20% no paga ningún impuesto. Entonces, aquellos que se rajaran la vestidura y que consideran que iba a mejorar toda la vida de la nación, aumentar la recaudación, la coparticipación y el Fondo Especial de Tabaco fueron unos mentirosos o realmente poco preparados. Yo advertí eso y por eso establecí mi lucha, que felizmente no acompañó el bloque de la Libertad Avanza ni el PRO. Y aquellos que lo acompañaron tienen sobre su espalda y deben tener cargo de conciencia que fueron una lucha totalmente ociosa y favorecieron los intereses que decían combatir. Perdón, y respecto de, digamos, en general de lo que pasó en la sesión, ¿usted qué interpreta? ¿Fue una semana dura para el gobierno? ¿No? ¿Con qué tiene que ver? ¿Qué le parecen los temas en particular que en realidad estaban en pugna? En especial me refiero a la cuestión de la pediatría, a la emergencia de las universidades, o sea, sobre esas cosas le pregunto, ¿son importantes o no? Bien, mire, yo lo dije en mi exposición, sí, al hacer uso de la palabra, en el proyecto se refería a las universidades. No es un hecho aislado, ni la pediatría ni las universidades, sino es una suma de hechos que se ve como un ataque coordinado y desde muchos lugares hacia el punto medular, a la piedra basal de todo el plan de gobierno de recuperación de Javier Milei, que es el equilibrio fiscal. Se plantean muchos proyectos que significan un aumento de gastos o privación de recursos para la nación. Eso altera el equilibrio fiscal y realmente significaría volver a la senda de destrucción que tuvo la Argentina durante 100 años de déficit fiscal, y es la principal razón por la cual estamos tan postergados y tenemos tanta deficiencia en los servicios. En materia de emergencia pediátrica, es razonable. El gobierno aportó y aumentó la partida del Hospital Garrahan. El Hospital Garrahan, de acuerdo a lo que manifestó el Poder Ejecutivo, tenía un desequilibrio y había una desproporción entre el gasto
administrativo y el gasto que se dictaba a los profesionales. Es un hospital nacional cuando la salud está derivada a las provincias, y las provincias podrían haber hecho durante todo este tiempo centros de ¿A usted le atención parece de que su excelencia. provincia, pero a usted le parece que su provincia puede tener un hospital de alta complejidad como el Garrahan y los mismos las 24 provincias? Es un hospital muy Mire, costoso de sostener. Es un hospital nacional que de hecho de su provincia son 2.600 chicos los que a los que cada año viajan a la capital para atenderse. A usted habla de del cargo de conciencia de los que votaron el impuesto al tabaco y demás. ¿No le da un cargo de conciencia que un médico del Garrahan haya perdido un 54% de poder adquisitivo desde que Javier Milei es presidente hasta ahora? Un trabajador del Garrahan gana menos de 1.000.000 de pesos por mes. ¿Eso no le da cargo de conciencia? mire, no tengo cargo de conciencia. Ah, Los ok. trabajadores que dependen del erario público han tenido todos el mismo incremento salarial. Perdieron un Y por supuesto, 54% de poder adquisitivo desde que Javier Milei es presidente. El bueno, 80% del presupuesto del Garrahan depende de Nación. usted me va a dejar Sí, hablar, hable, me va a perdón. Pero hablemos con datos, por Para favor. que yo no Ok. entiendo bien cómo es esta entrevista. Usted Ok, no, pregunta, pero usted se le pongo los contesta. datos en contexto, porque los datos que dio su gobierno sobre el porcentaje de trabajadores administrativos era erróneo. Entonces hablemos con los datos. Ahora sí, lo dejo. Me deja. Sí, Bueno, lo les dejo. repito, había una desproporción entre la planta administrativa y los médicos. Los incrementos salariales son los que ha otorgado, dentro de toda la posibilidad que dé el presupuesto, la administración central a los médicos. Y si usted me dice si necesitamos o podemos tener un hospital de excelencia, por supuesto que sí, le digo. Si coordinamos centros regionales de atención pediátrica especializada con el O sea, su dinero que se... provincia sí, pero el país no. Bien. Bien. Escúcheme, ¿usted me va a dejar Sí, hablar hable, a mí perdón, o quiere perdón. hablar usted? Yo le No, escucho, tiene no tengo razón, ningún tiene problema. razón. Si Está usted bien. no le parece bien lo que yo opino, No, claramente no no, por eso. opino, no tengo Ok, ningún problema, listo. no tengo ningún problema. Yo soy hijo de periodista y entiendo todo este juego. Si usted me va a estar interrumpiendo, terminemos acá la entrevista y No hablo Santa más. Pascua. Ok, no hablo más. Muy bien. Le vuelvo a repetir. Existe una ley de coparticipación federal que primero fue creada en la reforma del año 74 y luego durante el gobierno de Alfonsín, que asigna recursos a las provincias para que los inviertan en cuestiones que hacen al desarrollo equilibrado de todas las provincias en un mismo sentido, en un mismo nivel. Las provincias llamadas rentistas, como la de Salta, que son las que tienen mayor proporción, en el caso nuestro, el 75% del ingreso de la provincia viene de coparticipación y solo el 25% son impuestos provinciales, podrían juntarse y hacer un nodo en el norte, agrupando varias provincias para tener un hospital de excelencia como el Garrahan. No puede ser que un solo hospital en el país tenga excelencia, porque eso tiene una limitación de cantidad y margina a muchos ciudadanos, a muchos chicos de las zonas más postergadas del país. Entonces, ¿por qué los gobernadores de la provincia, en vez de utilizar el dinero de la coparticipación federal para armar estructuras políticas para perpetuarse, no se ponen de acuerdo y sostienen, como manda la Constitución, dentro de la facultad y la responsabilidad de la provincia, que es la atención de la salud, no construyen hospitales de excelencia? Es muy fácil en este momento reclamar o embanderarse en un reclamo que es justo y es sensible, Ah, es justo, pero no bien. hay dinero. Las provincias han malgastado y podrían un poco recapitularse. En cuanto al destino del hospital Garrahan, yo entiendo de que no se ha dejado de atender ningún caso. Los trabajadores merecen un salario justo por su prestación, pero tiene la limitante de la disponibilidad de los recursos públicos. Y en la medida que se pueda recomponer eso de acuerdo a la disponibilidad de recursos, seguramente el gobierno lo va a hacer. Ya le he respondido, creo. Sí. Diputado Zapata, ¿qué se imagina que va a pasar la semana próxima? ¿Se van a reunir los números como para poder defender las leyes que fueron vetadas por el presidente? ¿Qué escenario se imagina que va a ocurrir aquí en el Congreso de cara a la decisión que ha tomado y ha publicado en el Boletín Oficial el Poder Ejecutivo? Bien. La insistencia en la sanción de las leyes requiere los 2/3, 2/3 de los presentes. En los vetos anteriores hemos logrado 87 votos, que superaban en uno al requerido en caso de quórum completo, que son 86 miembros. Se está trabajando en ese sentido.
tienen que darse la insistencia por 2/3 en ambas cámaras, o sea que todavía hay un camino para recorrer. Yo considero que sí va a primar la cordura por parte de los diputados, sobre todo por los gobernadores de provincia, de no sancionar leyes de cumplimiento imposible, que eso también tendría que ser objeto de un análisis doctrinario y jurisprudencial. El Congreso no puede sancionar leyes de cumplimiento imposible, porque no se puede crear dinero de la nada, no se puede, el Poder Legislativo no puede cambiar el plan de gobierno que le corresponde por naturaleza. ¿Y cuál es el plan de gobierno? Porque desde hace 2 años que no tenemos presupuesto por decisión del presidente Javier Milei. ¿Cuál sería el plan de gobierno? El plan de gobierno, para su información, y podría revisar un poco la crónica periodística, lo primero, eliminar la inflación. Está bien, pero eso se plasma en un presupuesto donde uno define de dónde va a recaudar fondos y a dónde los va a destinar, y allí se establecen las prioridades. Para eso hay un presupuesto. Por eso hay una ley que establece que todos los 15 de septiembre el Poder Ejecutivo debe enviar un presupuesto. Desde hace 2 años que el presidente, pese a que le pidió a Sergio Massa que no enviara el presupuesto y que violara la ley, hace 2 años que no tenemos presupuesto. Por eso tenemos todos estos proyectos que después Milei veta y que, dicho sea de paso, hoy en una conferencia de prensa a las 21 horas. Va a haber una cadena nacional. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el plan de gobierno si no hay presupuesto nacional? Me parece que vivimos en 2 mundos separados o diferentes. El día 15 de septiembre del año 2024, en una jornada inédita, el presidente Javier Milei concurrió al Congreso a presentar el presupuesto. Sí, me acuerdo porque me sacaron del palco de la prensa acreditada, así que me acuerdo perfectamente de ese día. Lo que le voy a decir es que también me acuerdo que yo no José sé por Luis qué Esper viene su levantó la agresividad. comisión. A ver, normalicemos y pongamos bien las cosas como si usted tiene bronca porque la No sacaron. tengo bronca, no es pero el cuenten las momento para cosas a la mitad. Señorita, pongamos los pies sobre la tierra. Pongamos la tierra. Si usted tiene una carga de odio de más, no la descargue conmigo. Yo no la saqué de ningún palco y es un hecho anecdótico. Estamos No es anecdótico. No es anecdótico, pero hace 2 años que no tenemos presupuesto. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el plan de gobierno? Si usted quiere hablar de ese tema... Bueno, hábleme del plan de gobierno. Desde hace 2 años no tenemos presupuesto. ¿Cuál es el plan de gobierno? Escúcheme. ¿Dónde vive usted? Le estoy contestando, en Almagro me vivo. interrumpe. Yo le quiero decir que cuando un burro rebuna, el otro para la oreja y aprenda por lo menos del burro. Si usted quiere tener algún margen de agresividad conmigo, tómelo en otra oportunidad. Y este no es el camino ni el medio. No lo estoy agrediendo. ¿La tiene clara? Sí, la tengo muy claro. Pero hace 2 años que no tenemos presupuesto. Hable. ¿Sí o no? Hable, perdón, tiene razón. Hable usted. Usted es representante del pueblo. ¿No me va a dejar hablar? No hay ningún problema, yo le escucho. No hable usted. Estoy escuchando. Bueno, hace 2 años que no tenemos presupuesto. ¿Cuál es el plan de gobierno? El presidente se hace 2 años que no tenemos presupuesto. A ver, el plan de gobierno se está ejecutando y pasa por el equilibrio fiscal, la normalización en materia del dólar, eliminación de trabas y cuestiones que tienen que ver con el encarecimiento del funcionamiento de la administración y eliminar trabas para trabajar, comerciar y producir. En materia de presupuesto, acuérdese bien, se presentó el presupuesto, pasó a comisión, se trató en plenario y no hubo presupuesto porque la oposición no quiso. Yo me acuerdo que José Luis Espert, al filo de la firma del dictamen, dio una conferencia de prensa en la que no respondió preguntas, en la que levantó en la comisión. Entonces, no hubo margen para modificarle una coma del presupuesto. ¿No se acuerda de esa conferencia que no fue? Yo sí me acuerdo porque estaba acá trabajando, cubriéndola. No altere los hechos. Eso será su percepción. Pero, diputado, el propio José Luis Espert, en Pasos Perdidos, dio una conferencia de prensa en la que avisó que levantaba la comisión de presupuesto y no hubo margen para debatir en comisión el presupuesto. Eso pasó. ¿Cómo que no? Pero, diputado... Busque los diarios, usted me manda a leer las crónicas, lea usted las crónicas de cómo José Luis Espert dio una conferencia de prensa en Pasos Perdidos y levantó la reunión de... Bueno, señor, usted no sé, se olvidó el mes de noviembre del año pasado. Le pido, por favor, pongamos orden. Bueno, yo soy protagonista, yo integro la Comisión de Hacienda y Presupuesto, nos reunimos en plenario, va de 6 ocasiones. No, plenario no, porque era solo presupuesto y Hacienda. Escúcheme. Por favor, ¿me va a dejar hablar sí o no? Estoy inventando una conferencia de prensa de José Luis Espert que no sucedió, ¿ok? Yo le escucho. Estoy inventando una conferencia que no pasó, ¿ok? Se reunió la comisión en la última intervención, en el filo para emitir dictamen. El Frente de Todos dijo que tenía un presupuesto y no tenía la firma para que saque el dictamen.
y se levantó y se acabó la historia. Vamos a buscar las crónicas de ese día de José Luis Esper en Pasos Perdidos. Dio una conferencia de prensa. Bueno, diputado, revise, haga archivo y recuerde que José Luis Esper levantó la comisión en la que se aprestaban a avanzar con la firma del dictamen del presupuesto. Discúlpeme, diputado, pero no mienta. Por favor, esa conferencia existió. La vamos a buscar. Para el dictamen. ¿Cómo? No había firma para el dictamen. ¿Y cómo dar firma si ustedes no estaban dispuestos a cambiar una coma? ¿Y por qué no reunieron a la comisión? ¿Levantaron la comisión? Se venció el plazo para el tratamiento. Justamente, patearon el debate hasta la última semana de noviembre para que venza el plazo. Diputado, no me corra a mí porque lo único que hago es cubrir Congreso, así que sé muy bien lo que pasó. Entonces, exprésese bien, se venció el plazo y no hubo dictamen. Pero porque ustedes levantaron la comisión. El día que se iba a debatir en comisión el dictamen del presupuesto, ustedes levantaron la comisión. No. No. Lo planteó Heller y yo le respondí. Se está confundiendo, discúlpeme, o se está confundiendo o está mintiendo. Elijo creer que se está confundiendo. No. Bueno. Lo planteó Heller y yo le respondí. Fue el mismo día que el diputado Martínez hablaba de ficha limpia. Y se levantó porque no había firma para el dictamen. Yo estaba presente. Diputado Zapata, perdón. Discúlpeme, le quería decir que lamentablemente nosotros ya estamos terminando por una cuestión de tiempo el programa. La verdad que me hubiera gustado saber qué es lo que venía para la segunda mitad de... A mí también me hubiese gustado tener un diálogo más apacible y más razonable. Y si me quiere tomar para pelearme, yo no tengo ningún problema. Peleemos, pero con reglas claras. Y si le entreviste para pelear, yo acepto las reglas de pelear. Pero que me estén interrumpiendo constantemente, no me dejen expresar adecuadamente una idea, y cada cual quiera ver los hechos de acuerdo a la verdad que maneja, eso no es muy cómodo para uno. Así que yo le agradezco mucho, Medina, como siempre, usted es una persona correcta, le tengo aprecio, y también a la otra señorita, también le agradezco, pero mantengamos todo dentro el clima de cordura y educación en el diálogo. Sí, diputado, mire, no es la particularidad de esta pantalla no dejar hablar ni expresarse. Acá lo tengo. ¿Cómo? Espere. Pero José Luis Esper levantó la reunión de comisión de presupuesto programada para este martes porque la Rosada no llegó a un acuerdo con los gobernadores para avanzar con la ley. Esto fue el 19 de noviembre, un día antes de mi cumpleaños. Listo. No más palabras, señor juez. Pero, ¿quién escribe eso? Usted sabe que está llena de interpretaciones. Pero, diputado, yo estuve acá, lo cubrí, no me venga a decir... Yo también. Yo era... Bueno, estoy inventando una conferencia de prensa. Como sea, perdón. Claro, como sea, tenemos lamentablemente... Diputado, perdón, discúlpeme, de verdad. Lo dice Clarín, lo dice Perfil, lo dice La Noticia, lo dice Tiempo Argentino, lo dice... Bueno, perdón, nosotros tenemos que cumplir a todo esto con un cronograma. Lamentablemente no tenemos más tiempo para entrar en este nivel de detalle. Sí, no, por eso le digo, yo soy Zapata, si no la gana la empata, yo le agradezco mucho la entrevista y podemos seguir el tema en otra ocasión. Le agradezco, Le Medina, mandamos un saludo. Usted y la señorita que la acompaña, gracias. Gracias por su tiempo, diputado, muy amable. Bueno, como les decía, no teníamos por una cuestión de tiempo más minutos para seguir adelante con esta conversación con el diputado Zapata, que sí vale decir que cada vez que lo llamamos está dispuesto a hablar, independientemente de cómo piense cada uno y lo que cada uno quiera expresar en esta pantalla. Gracias por haber estado ahí del otro lado. Nos reencontramos el lunes. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. Elecciones